Vamos a intentar comprender mejor qué ha ocurrido con el sector de las renovables con Jorge Morales de Labra, experto en energía. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es posible que en el país del sol el gobierno primero incentive que la gente invierta en renovables y ahora quite todas las primas? ¿Qué ha ocurrido por en medio? ¿Se ha ido el sol? ¿El viento? Bueno, lo que ha ocurrido es que las energías renovables han pasado de ser una alternativa a realmente ser la principal fuente energética del sistema, ¿no? Estos días la Agencia Internacional de Energía decía que más del 80% de las inversiones en el sector eléctrico, en generación eléctrica en los últimos 10 años en la OCDE, provienen precisamente de energías renovables, ¿no? Entonces ya no se trata de un juego, ya no se trata de tecnologías que vayan a quitar una pequeña parte de mercado, sino que ahora suponen realmente una revolución en el sistema, ¿no? Y bueno, desafortunadamente lo que está ocurriendo es que el gobierno, tanto este como el anterior, se están plegando a los dictados de las grandes compañías, que lo que están favoreciendo es, pues como se ha explicado muy bien, ¿no?, un cambio de reglas de juego, ¿no? Al final aquí lo que había es un sistema que requiere estabilidad porque las energías renovables no tienen costes variables, luego puede salir más o menos el sol o puede soplar más o menos el viento, pero la inversión inicial está ya realizada y lo que ocurre es que se cambian las reglas cuando ya se ha hecho esa inversión, o sea, se cambian las reglas a mitad de partido, ¿no? Al final esto pues destruye completamente el tejido industrial que hay y desincentiva la nueva inversión en renovables, ¿no? Por tanto favorece que siga sin haber competencia en el sector eléctrico. O sea, favorece el mercado tal y como lo tenemos sin que entren nuevos actores. ¿Y qué pasa con todos esos pequeños accionistas, 62.000 familias que el gobierno les había animado a invertir en renovables y que ahora ven su dinero atrapado, una deuda brutal con el banco? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, la situación es dramática en muchos casos porque además en algunos casos esas inversiones estaban garantizadas con sus casas, por tanto no se trata ya de perder una inversión, que es lamentable, y más en una inversión donde el propio gobierno del país ha alentado a esta inversión porque tiene muchos beneficios para el país. Entre otras, hay que recordar que España compra el 80% de energía que consume al exterior. En Europa se compra el 54% y Europa está muy preocupada por su dependencia energética. De hecho, por eso Europa ha hecho todo un plan de incentivo de energías renovables, ¿no? Bueno, pues en España estamos mucho peor que Europa, estamos en el 80%, por tanto tiene mucho sentido, desde todos los puntos de vista, invertir en renovables, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de las primas, decías tú muy bien, primas, muy mal se decía en el vídeo subvenciones, no son subvenciones, las primas, es decir, lo que se paga a las energías renovables por encima del precio mayorista de electricidad, han sido el año pasado en total del orden de 6.000 millones de euros. La balanza energética en España está en 45.000 millones de euros, es decir, estamos en un nivel 9 veces superior al nivel de las primas, ¿no? Entonces, no se ponen encima de la mesa las cifras tal y como están. En el caso de los pequeños inversores, lo que ha ocurrido es que se ha roto la cadena por el eslabón más débil, o sea, es mucho más fácil atacar a un pequeño inversor que contrató, que compró una pequeña participación en un huerto solar y que invirtió a lo mejor 20 o 30.000 euros, que atacar a una gran empresa eléctrica, ¿no?, que cotiza en bolsa. Y esto es desafortunadamente lo que está pasando en España. 60.000 familias atrapadas en este caos, pero también muy mala imagen internacional, Jorge, porque hemos visto ya denuncias y demandas contra el Estado español por parte de multinacionales energéticas que vinieron aquí también atraídas por ese dinero, esos incentivos. Sin duda, van 11. Ningún país del mundo tiene 11 querellas a nivel internacional contra las reglas en energía, ¿no? Entonces, hay un tratado que se llama la Carta de la Energía, un tratado internacional que firmó España, como otros muchos países, y lo que trata es de proteger la seguridad de las inversiones extranjeros en los países, ¿no? Bien, pues tenemos países como Kazajistán, como Venezuela, que tienen unas cuantas demandas allí, Argentina, por ejemplo, que tan criticada por el tema de Repsol, pues España tiene muchas más demandas que las que tiene cualquiera de estos otros países, ¿no? Es campeón internacional en querellas, ¿no? Esto, sin duda, lo que está favoreciendo es una mala imagen en el país, ¿no? Y además, fijaros porque esto al final nos va a afectar a todos, a los consumidores, ¿no? En un momento donde, como decía, hay una revolución a nivel internacional con las energías renovables, porque a día de hoy ya son más baratas y pueden competir con las energías tradicionales sin ni siquiera ese reconocimiento de lo que son externalidades, es decir, de esos beneficios medioambientales o sociales que tienen. Bien, pues en ese momento, que es en el que estamos ahora, lo que se está haciendo es en España dinamitar su base jurídica, que es la estabilidad, es decir, la garantía que tienen de precio a largo plazo, ¿no? Y eso al final lo que va a conllevar es que nosotros vamos a pagar las energías renovables más caras que nuestros vecinos. Es decir, ya está ocurriendo hoy
las pocas energías renovables que se van a poder hacer en España a partir de ahora, porque el ministro bien muchas veces dice que está apoyando a renovables, esto es completamente falso. No ha habido ninguna medida a favor de las renovables en los 3 años de gobierno que llevamos del Partido Popular, ninguna, todas han sido en contra. Bien, pues una de ellas que está pendiente de aprobar, que es que se puedan hacer renovables en las Islas Canarias y en las Islas Baleares. Esas renovables van a salir más caras que las que se están haciendo a día de hoy en Chile. Sencillamente porque los inversores, para invertir en Canarias y en Baleares, exigen una prima superior, un beneficio superior al que exigen por invertir en Chile. Jorge, hay otra polémica en torno a la energía y al gobierno y tiene que ver con el fracking. El Partido Castellano ha denunciado la censura del gobierno a unos informes que precisamente advertían de los peligros. Hemos hablado con ellos, dicen que ese riesgo está certificado, que fueron devueltos los informes. Lo vamos a ver y lo comentamos. Yo no sé, Jorge, si hacen falta informes o el riesgo del fracking está claro. Bueno, es una situación muy similar a la que hablábamos hace unos días con el tema de los sondeos en Canarias, ¿no? Aquí lo que hay es un riesgo local y un riesgo que nadie garantiza. Es decir, que al final si se contamina el agua, el problema se lo queda en este caso el ayuntamiento o la comunidad autónoma, ¿no? Por esa razón la comunidad autónoma prefiere, el problema político que lo tiene allí cerca, prefiere no aprobar este tipo de experimentos, ¿no? Sin embargo, el gobierno central, como le pilla más lejos, pues dice, pues bueno, pues me da igual, yo por mí autorizo, y que sea aquí, ya veremos finalmente lo que ocurre, ¿no? Hay casos en Estados Unidos, donde efectivamente es la cuna del fracking, donde se ha visto claramente que ha habido contaminación de agua. Nos dicen, no, es que porcentualmente son muy pequeños. Vuelvo al mismo argumento que utilicé con el tema de Canarias. Es verdad que la probabilidad de ocurrencia de un accidente es pequeña, pero el daño es inmensamente grande. Entonces aquí estamos exactamente en lo mismo, en el mismo caso que con el petróleo, ¿no? Es por un lado oscurantismo, no conocemos los informes, llegan tarde, no sabemos exactamente qué es lo que van a hacer, qué tipo de sustancias químicas van a inyectar a 4 kilómetros de profundidad y a mucha presión. No sabemos luego qué van a hacer con ese agua una vez que lo recuperen, que hay un problema medioambiental muy serio después, qué se hace con ese agua tratada con compuestos químicos y que está mezclada con todo lo que hay en el subsuelo. Todo eso no se explica, ¿eh? Y sin embargo se le dice a la gente que esté tranquila, que no se va a contaminar su agua, ¿no? Claro, yo insisto una vez más en que la tranquilidad me queda con una compañía de seguros que realmente me garantice que yo voy a tener agua de por vida, si no, no me sirve esa tranquilidad. Pues gracias, Jorge, por el análisis. Nos vamos con la tercera pata, que es el petróleo, porque miles de personas